Sí, te oigo. Ok, gracias. Bueno, César, hace tiempo que tenía ganas de hacer una consulta, pero siempre me pasaba que durante la actividad, bueno, no surgía nada y sencillamente me quedaba presenciando. Pero hoy no sé por qué apareció algo que me parece que vale la pena. Y tiene que ver con la idea del esfuerzo, porque siento que hay algo que es contradictorio en el tema del esfuerzo. Por un lado, siento que el esfuerzo hace que signifique la perpetuación de aquel que busca encontrar algo así sea sutil por medio de ese esfuerzo, ¿no? Hay un, hay una meta. Y entonces, evidentemente, eso es contradictorio, porque si estoy tratando de deshacerme del personaje, entonces si hay una meta, si sea sutil, lo que hago es perpetuarlo mientras esa meta esté por allá adelante, ¿no? Pero por otro lado, también está el hecho de que los condicionamientos son potentes y se hace evidente que sin el esfuerzo no se van a vencer, porque los condicionamientos hacen que una y otra vez el personaje se vuelve a ensamblar y se vuelve a ubicar desde una perspectiva bastante reiterativo, ¿no? En ese proceso. Entonces, es así como que, bueno, el esfuerzo debe estar o no, porque por un lado hay momentos en que es muy claro que no es necesario ningún esfuerzo, pero por otro lado también cuando los condicionamientos aparecen, se hace imposible no esforzarse para lograr, para algo, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la idea que te traigo hoy, a ver qué, qué Sí. piensas. Mientras haya, como decía Romana Maharshi, mientras haya enemigos en el fuerte, hay que seguirlos sacando. Sí, mientras estén en el castillo adentro, hay que seguirlos echando para afuera, ¿verdad? Si yo quiero que el castillo sea solo mío, ¿verdad? Si quiero retomar, ¿sí? mi, mi reino, ¿verdad? Tengo que sacar a todos los intrusos del palacio. ¿Sí? Los intrusos son los pensamientos, no hay nada, mientras haya pensamientos, no hay autoconocimiento. ¿Sí? Y mientras haya pensamientos, la indagación es necesaria. ¿Sí? Que es esa transferencia de atención, ¿sí? Del objeto al sujeto, de lo visto al que ve, del pensamiento al pensador, de los pensamientos a su fuente. Porque no te va a quedar otra alternativa. Si no, te lleva la corriente. Si los pensamientos no son interrumpidos por la indagación, entonces eso pica y se extiende. Y no solamente eso, sino que se fortalece. ¿Sí? La tendencia se fortalece. No hay otra. Llega el momento que esa transferencia de atención sucede de manera espontánea a lo que el pensamiento surge. Ahí ya, ahí cualquier esfuerzo contraproducente y contradictorio. Al contrario, genera incomodidad. ¿Sí? Como se cree ser el ego, o se cree que el ego existe, pareciera que hay un ego que indaga, que hace el esfuerzo. ¿Sí? Pero la indagación es simplemente autoobservación, no es hacer nada, sino es hacer algo. De nuevo, como está, como se cree ser la mente,
Y la mente es el mismo sentido de hacedor, ¿no? Yo soy el cuerpo, yo soy César y yo hago la indagación, ¿verdad? Como yo hago todo lo demás, ¿cierto? Yo soy César y yo soy el hacedor. ¿Mm? Entonces pareciera que fuera una acción que el individuo lleva a cabo, porque se cree que el individuo existe. Pero en realidad ni siquiera el pensamiento yo soy el cuerpo surgió por sí mismo, no es autocreado. ¿Mm? Surge de la conciencia. La mente surge de la conciencia. Como los pensamientos surgen de algún lugar, la gente cree que ese lugar es la mente. Pero ya que la mente es el mero pensamiento o el mismo pensamiento, yo soy el cuerpo, ¿sí? Entonces ese pensamiento tiene que tener una fuente. La mente tiene que tener una fuente y la mente no es la fuente de la mente. ¿Me explico? Sí, sí. Sí, ahí eso se percibe, se experimenta de ese modo, pero está el tema de las tendencias, ¿no? Que son evidentes, las tendencias son evidentes. Son reiterativas y tratan de, tratan de darse momentum, ¿sí? De darse continuidad. Y si todas esas tendencias van a ser experimentadas a través de qué? Del cuerpo, ¿sí? A través de los sentidos, ¿verdad? Tacto, olfato, vista, gusto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, la raíz de eso es la identificación con el cuerpo. Primero, sin identificación con el cuerpo, hay conocimiento pleno de nuestra realidad que es completa, absoluta y plena, ¿sí? Que es independiente de cualquier fenómeno. O sea, no necesita de nada, aún así lo contiene todo y lo es todo, de hecho, ¿sí? Porque no hay nada separado de la realidad. Y cuando se tiene el autoconocimiento, pues, no sé, tal vez quede uno que a través el café que te gusta por la mañana con tu, no sé, me explico. Pero la adicción como tal, la dependencia del objeto, el que sea, basado en la creencia de que la felicidad, la paz, la tranquilidad, el estado de plenitud depende de un objeto, la experiencia de ese objeto a través de los sentidos, y eso ya no existe. ¿Mm? Ahora, si mi esposa me sigue preparando en la mañana el mismo desayuno que me ha gustado toda la vida, pues no, no tengo por qué rechazarlo. O sea, no puedo rechazar aquello que sea agradable, sí, porque es agradable. O sea, no, es la identificación con el cuerpo lo que desaparece. Y de nuevo las dependencias físicas y las psicológicas. ¿Mm? Y dependencia quiere decir esa creencia, ¿no? De que necesito algo para sentirme completo, pleno, satisfecho, dichoso, bienaventurado, feliz, en paz o cualquier nombre que le querramos dar, ¿no? Igual cuando se empieza por lo general, sobre todo cuando quizás uno ha ido leyendo, estudiando a algunos maestros o viendo caminos, me he dado cuenta, ¿no? Un poco por experiencia propia, que se tiende como que a idealizar mucho y a crear un objeto, ¿no? Un objeto muy idealizado, sobre todo desde de lo que es la realización o el despertar, ¿no? Y hace tiempo me di cuenta que eso era una piedra bien pesada que había que remover, pues. La idolatría, no la atención, ¿ok? Porque yo pasé por ahí, ¿ok? Y mi relación con la persona con la que yo hablé del tema, ¿ok? Cambió, ¿no? Con el tiempo. Mientras más se afianzó el autoconocimiento, entonces menos idolatría había por esa persona, lo ves como es tú mismo, ¿no?
Y él aseguraba que no se creara nada de eso alrededor de él. Lo rechazaba por completo. Ahora bien, si una persona venía con él con respeto, ¿ok? Ah, digamos, la actitud adecuada, respeto y realmente interesado en el tema, realmente, ¿verdad? Entonces él, si era de la cultura india, aceptaba, ¿ok? De una u otra manera la postración, así que le tocaran los pies, ¿ok? Mm. Pero también es parte de la cultura india, se tocar los pies no solamente al gurú, al Sadguru, sí, el gurú espiritual, sino a cualquier tipo, porque a tus padres, porque estos pies significa el que caminó el camino. Si yo quiero, yo quiero recoger el polvo del conocimiento adquirido a través de ese andar, ¿me sigues? Sí, Es una cuestión más simbólica que cualquier otra cosa, ¿no? Y también es un símbolo de, yo no sé, yo no creo que nadie aprenda nada de algo si no siente un mínimo de respeto por esa persona, ¿me sigues? Un mínimo de aprecio, ¿ok? Y aprecio a la persona más que a la persona como tal, sino el contenido, ¿verdad? El conocimiento que esa persona contiene, ¿verdad? Y si una persona me enseña a manejar y después yo me convierto en un chofer y de eso depende mi manutención, pues estaré agradecido, no voy a estar agradecido por esa persona que me dio un conocimiento que me permite ahora, ¿no? No, una cosa es el agradecimiento, el reconocimiento del conocimiento en esa persona y otra cosa es la idolatría. Ya la idolatría se convierte en un obstáculo. A mí me pasó que mi apego, ¿ok? A mi Dios personal o gurú o como lo quieras llamar, era el obstáculo. ¿Ok? Entonces se tuvo que crear una situación donde yo tuve que alejarme de allí, ¿ok? De una u otra forma. ¿Mm? Inclusive temporalmente cuando fui a Tiruvana, Malay, que fue donde vino, digamos, un atisbo, ¿verdad? Un momento donde yo sentía que estaba de vacaciones de la espiritualidad y de Dios, ¿no? Y en ese momento de relajación, de abandono completo, ¿ok? De manera espontánea, natural, ¿ok? Con una pérdida de conciencia de cuerpo, pero no de conciencia de ser, ¿no? La pérdida de conciencia de cuerpo no es necesaria, pero ciertamente hace un poco más fuerte, si se quiere, lo que se llama la experiencia del autoconocimiento. Con la pérdida de identificación del cuerpo es suficiente, pero a veces viene acompañada el autoconocimiento viene acompañado con la pérdida de conciencia. En el sueño profundo hay pérdida de conciencia del cuerpo, pero no hay autoconocimiento. Aún así, o sea, sí nos conocemos, pero como estamos identificados con lo que desapareció, ¿verdad? El cuerpo-mente, no tenemos claro, no tenemos claro lo que somos. No podemos jugar con la pelota. No. Entonces, sí es cierto, eso es idolatría. A mí me pareció, me pasó igual, especialmente yo, extranjero, hablando de esto en India, y venían grupos grandes, ¿sí? 200, 300, a veces 500 personas a una reunión en salsa. Y venía esa manía de tocar los pies y el abrazo, y yo le decía a la gente, no, nosotros no somos indios, para empezar, no es parte de nuestra cultura. ¿Ok? Vamos a quedarnos con el concepto, con el conocimiento. Y yo trataba lo más de lo posible, decirle, por favor, dejen, no hace falta. A veces bromeaba, decía, si me tocan los pies, lo único que me van a agarrar son las bacterias, los parásitos, cualquier cosa que yo recogí caminando en India, eso es lo único que van a recoger. Entonces, por favor, y esa adoración, yo lo vi yo como adorador y lo vi también yo como objeto de adoración. Dije, no, esto no funciona así.
al punto que desaparecí por casi 2 años. Y no, esta gente no entendió nada. Es más simple. Sí, yo siento que para para algunas es así, quizás, ¿no? Para algunos va más por esa línea de la devoción. Es que no tiene Y que estar allí. Aunque yo haga indagación, yo no creo que no funcione. Yo no creo que funcione de nuevo, sino hay por experiencia directa y por experiencia ajena. Tiene que haber una especie de, no sé si llegar a llamarlo admiración, pero una forma de respeto, ¿sí? Y de amor por la persona. Tiene que haber una especie de devoción, ¿sí? En el camino, claro, se va haciendo todo lo que era de qué se trata eso, se va haciendo más claro. Pero en India, pues, soy esclavo, soy ignorante, ¿sí? Y el gurú es el que me libera de la esclavitud. Entonces hay como esa especie de, yo sé que tú tienes, yo sé que tú puedes ayudarme, yo sé que tú tienes el conocimiento. O sea, el buscador tiene que tener un estado de deseo por la liberación muy, muy profundo y muy honesto, muy sincero. Bien sea porque es de naturaleza introspectivo o porque la búsqueda la promueve un estado de sufrimiento psicológico mental muy fuerte. Dice, por favor, yo sé que tú puedes, y ten compasión de mí, libérame de esto. sí, Entonces está sí, esa es postración. llegar como al punto de la rendición, ¿no? Es como una Claro, rendición. claro, lo que tú digas. Dime qué es lo que... Si no, no funciona, porque la mayoría de la gente a veces viene, cuestiona a ver si funciona, viene con un debate intelectual o viene, si así no funciona, ¿no? Yo cuando vi al señor Ratanlal, aunque tuve la oportunidad de estar con alguien a que yo considero todavía el Purna Avatar, ¿ok? Y entendiendo que por medio de él directamente no, ya esa etapa había pasado, ¿ok? Y que aún así necesitaba a alguien con quien yo pudiera hablar. Entonces apareció un ser humano común y corriente. ¿Me sigues? Y cuando yo vi a esa persona fue un reconocimiento directo. Cuando lo vi acercarse al lugar de reunión, dije, ah, listo, aquí se acaba esto. Porque habían atisbos, pero no había la forma de establecerlo, ¿sí? De que se hiciera permanente, ¿no? De manera consciente. Lo había leído inclusive en el libro de Ramana después que los atisbos sucedieron solos, pero de nuevo, ese acto deliberado debe suceder. La atención tiene que caer sobre uno mismo, ¿ok? Y eso es lo que genera el agotamiento de las tendencias, que es lo que agotan completamente al ego. Y esa permanencia del conocimiento directo de sí mismo como lo que uno realmente es, ya sin esfuerzo. Lo que uno llama esfuerzo, que es simplemente deliberadamente ponerse atención a uno mismo, ¿no? Ok. No, agradecido, César. Yo no sé si hay tiempo o puedo preguntar algo más. Sí, ok. No quiero. Déjame, porque todavía viene un poquito más. A veces cuando me preguntan, es como que si estuviera embarazado de la pregunta. ¿Sí? El buscador me embaraza con la pregunta. Y hasta que el muchacho no salga completo, no, el parto no termina. La cabeza, un brazo, el otro. ¿No? Y cuando yo dije, esta es la persona, y el diálogo con él reforzó, ¿ok?
porque era escucharlo de la forma como se aproximaba al tema, era idéntica a la que se aproximaba Ramón Mojarsi y estaba familiarizado con el texto, ¿ok? Y dije, ah, aquí está, ¿sí? Y simplemente se me dijo lo que tenía que hacer. Y ahí terminó, no hubo más preguntas, ni más discusión, ni más nada. Y me dijeron, lleva la atención de lo visto al que ve, lo visto desaparece, el que ve desaparece, y lo que queda es el acto de ver como la experiencia de ser. Ser es ver. En este caso, ser es conciencia, ¿sí? Ser consciente es ser conciencia realmente. Y yo dije, nada, junté las manos y si yo hubiera podido, si yo hubiera sabido que lo hubiera podido hacer ahí mismo, le llegó antes. Entonces, como por educación, me quedé ahí callado, sentadito y dije, ¿qué más, qué más? Ya me lo dijeron, eso es todo, ¿no? Y había una especie de reconocimiento, había algo en esa persona que decía, listo. También la palabra, sí, la energía que cargaba, todo, era completo, un paquete completo. Y luego me fui a seguir la sugerencia, a seguir la indicación. Me tomó unos minutos, ¿ok? Rumiar intelectualmente lo que me había dicho, ¿verdad? Ajá. Objeto, sujeto, yo. Ok. Atención va del objeto al sujeto. Perfecto. O sea, el sujeto, ¿quién es yo? Yo. Y la atención cayó en el yo, en el sujeto. Y no había pensamiento, ni siquiera lo que yo considero mi Dios personal gurú. Estaba sentado ahí enfrente, Baba estaba sentado ahí, pero no había pensamiento acerca de él tampoco, ¿sí? No había pensamiento ni acerca del mundo, ni de Dios, ni de mí mismo. Luego ese yo sujeto, yo, la idea yo César, yo soy el sujeto y todo lo demás es el objeto de mi percepción o de conocimiento. Esa idea colapsó. Porque el sujeto, si no tiene objeto de dónde agarrarse, ¿ok? Se suelta del objeto, ¿ok? De donde primero se agarró y a través de él se agarra de los otros objetos. Y esa idea colapsó. Y se hizo obvio ser que se es aquello que yo consciente, un yo conciencia, ¿no? ¿No? De que esa conciencia que queda libre de todo es lo que yo soy, se llama yo soy. No es un yo como tal, pero de una u otra manera se refleja así, ¿no? Sí, obviamente es lo que yo soy. Y te pregunto, después de ese instante que tú narras, las, las tendencias intentaron volver a reestructurar todo. Sí, sí. Materiales, yo diría, sí, una, que era esa idea, y era una mezcla de material con espiritual, ¿ok? Que era la idea romántica de pareja, ¿sí? Ok. La idea de vivir en pareja, ¿sí? La necesidad de una pareja, ¿sí? Y especialmente que fuera espiritual como tú, ¿sí? Y que juntos Sí. vivíamos el resto de la vida muy iluminados los dos. Y también estaba el apego al ashram, ¿sí? Todavía cierto apego al Dios personal, ah, la vida monástica, el celibato, todo lo que implica, ¿sí? Las tendencias, cierto apego a lo que se llamaban las tendencias auspiciosas o los buenos hábitos, ¿no? Porque todavía desarrollas una identificación basado con ello, ¿no? Luego que el ego desaparece por completo, ciertamente lo que más, lo que predomina es la mente pura, la mente altruista, pero sin identificación con ello, ¿no? No te consideras altruista o no egoísta, ¿me sigues? Ok. No te consideras bueno, aunque la acción sea denominada buena, ¿verdad? Y desinteresada,
no hay un sentido de ser basado en identificación con ellos. Es simplemente un funcionamiento mental que continúa y opera a través del cuerpo. ¿Mm? Pero sigue habiendo plena convicción de ser conciencia, de ser aquello que está más allá de todo eso, testigo de todo eso, la conciencia de todo eso. Eso duró un tiempo, el ego espiritual, ¿ok? En mi caso, basado mitad y mitad en conocimiento directo y conocimiento indirecto, ¿sí? Intelectual de las buenas tendencias, las buenos hábitos, porque es por creencia, básicamente. Duró un tiempo, el señor Watanabe estaba ahí y se aseguró de que yo me diera cuenta de que estaba poseso todavía por esa forma de, espiritual. Después que eso cesó por completo, ahí la relación entre los dos cambió por completo. Era más de tú a tú, ¿sí? O de yo a yo, no sé cómo llamarlo, así, la parafernalia espiritual se cayó, ¿sí? La magia espiritual que crea uno mentalmente alrededor de todo este conocimiento desaparece. Y al tiempo me dijo, inclusive ya tenía como 100 años, ya estaba físicamente muy deteriorado, se cansaba hasta hablando, en una condición respiratoria severa. Según algunos comentarios que nos hizo, parecía que fuese cáncer. Y me dijo, bueno, ahora sal tú y encárgate. Porque yo estaba ahí con él, después que murió, y yo no quise. Después que murió, no es que yo soy el escogido, el elegido, sino que si ese grupo de personas que él nombró en su testamento, que se lo dejó a su esposa para que nos lo leyera, y entonces, si alguno de nosotros estaba ahí en Cotopaxi, en Playante Nilayán, pues debíamos darle continuidad. Y que su esposa, siendo una persona muy influente en el ashram, porque fueron fundadores de todo ese ashram y el trust y las publicaciones y tal y qué sé yo, entonces se asegurara de que nos dejaran hacer el trabajo ahí, ¿no? Hablar, porque no éramos primero extranjeros y segundo no éramos miembros de la organización. En su gran mayoría ninguno éramos miembros. Y tiene sus reglas, pues, ¿no? Y como yo me quedé viviendo allí 2 años, entonces yo era como ¿no? El permanente. Si los demás venían y nos sentábamos juntos y respondía a Shanti o respondía a Max o respondía yo. Pero el que estaba fijo ahí prácticamente era yo. Y después luego me ofrecieron la esposa, pues, que ocupara prácticamente su lugar como miembro del board y cuando hablaba formalmente en un salón de conferencia, informalmente en los jardines. Pero para eso las personas que te ven tienen que asegurarse, tienen que saber si la esposa era tan sabia como él, pues. Era más intelectual, la esposa era más devocional, pero los dos le llegaron por diferentes caminos. Entonces sí, es que la verdadera idolatría no es emocional. Si yo estoy enamorado de una persona, yo no dejo de pensar en esa persona, ¿cierto? Y si te la tengo enfrente, a mí nada me distrae. Si mis ojos están fijos en esa persona. ¿Mm? La devoción realmente significa atención. Atención a una sola cosa, ¿sí? Sin distraerse con otras. Entonces, Dios tiene dos características, sin nombre y forma, sin nombre y sin forma. Sin nombre y sin forma ya es nuestra realidad, ¿me sigues? Si creo que es el ego, entonces yo tengo nombre, yo tengo forma y Dios tiene nombre y tiene forma. Superpongo o sobrepongo mi ignorancia, ¿no? Sobre algo. Ahora,
Estamos hablando de atención, ¿verdad? Fija en ese objeto de adoración. Ahora, si la dirijo hacia el interior, también es devoción, pero lo sin nombre y sin forma. Lo que descubro es que yo soy eso, que es sin nombre y sin forma. Eso es lo que realmente disuelve el yo soy el cuerpo. Si la idea yo soy el cuerpo se disuelve y queda ese conocimiento claro, obvio, autoevidente. Sí, yo soy eso. Se sabe, y luego de ahí mismo, de una misma como conciencia, espontáneamente igual surge ese pensamiento. O sea, la mente surge de nuevo, igual que surgió como ego, surge libre de ego. ¿Sí? El pensamiento está libre de identificación con el cuerpo, ¿me sigue? Porque la mente surge sola, no hay mente que piense. La mente es pensamiento y surge de manera espontánea de la conciencia. Por eso no la puedo controlar. Por eso la queremos controlar, porque obviamente no está bajo mi control, como ego. Si el ego no está en control del ego, ¿me sigue? No sé si me explico. Sí, sí, Esa parte es súper importante de entender. Por eso la sí, emoción no es control. Pensamiento, la cantidad, la calidad, no importa. Que no se detienen, no importa. Si la atención va a la fuente del pensamiento, aunque el pensamiento no se detenga, ¿ok? Automáticamente ya te, te desasocias del pensamiento. No te separas, porque no puedes. El pensamiento no está separado de la conciencia. ¿Sí? Pero sí puedes darte cuenta, y puedes darte cuenta de que está el pensamiento y de que aquí estoy yo. sí, ¿De dónde surgen los pensamientos? De mí. Pero yo creo que mí es César, ¿verdad? Y que César piensa o que se piensa en el cerebro, que el cerebro es la mente o el órgano que produce los pensamientos. No, ahí se reflejan los pensamientos. Es como si estuvieras viendo a veces yo lo pongo como ejemplo, como cuando ves un sintetizador, ¿verdad? Que tiene esas lucecitas que el sonido hace, prrr, ¿verdad? Es igual, el pensamiento se refleja en el cerebro, ¿sí? Son células, ¿sí? Neuronas que se mueven, son activadas por el pensamiento, que es una forma de energía sutil. ¿No? O sea, se refleja en el cerebro, pero no lo produce el cerebro, porque todo fenómeno no puede producir nada porque es inerte. O sea que la conciencia es la fuente única y no hay nada que sea consciente de sí. ¿No? No hay otras conciencias, hay una conciencia única. ¿No? Es la identificación con el cuerpo la que hace creer que el cuerpo es consciente. Yo soy el cuerpo y yo soy un ser individual consciente, ¿sí? Una conciencia individual, ¿no? O un alma individual. La palabra alma realmente anima, ¿sí? Aquello que anima, energía. Pero la conciencia está más allá de la energía. El espíritu, el alma, ¿sí? El individuo, cuando se, así es concepto, ¿no? Entonces, verdadera devoción, lo que se llama devoción, es atender a sí mismo y no a otra cosa, sino ser consciente de nada que no sea uno mismo. Y como tú bien lo estabas diciendo, ¿no? Tal vez para complementar, ¿por qué no puedo mantener la atención allí? Porque los pensamientos surgen y me distraigo otra vez. ¿Por qué surgen de nuevo? Por las tendencias. Hasta que las tendencias no se agoten, el ego no se agota. Y las tendencias no se agotan erradicando tendencia por tendencia. Tengo que sumergir a la raíz, ¿sí? La tendencia a identificarse con el cuerpo, ¿sí? O la tendencia de la mente
de surgir, salir de la conciencia, ¿ok? Es la madre de todas las tendencias. Esa tendencia tiene que desaparecer. Yo no puedo ir tendencia por tendencia. Tengo que llevarme a la mente y la mente se lleva todo lo demás consigo. Cuando se sumerge por completo, ahí es donde se va disolviendo todo. ¿Mm? O sí, sea, una mente que no piensa es una mente sumergida en su fuente. O sea, cuando la mente está quieta, quiere decir que está ausente, no está activa, es decir, no está presente. ¿Mm? No hay movimiento mental. ¿Mm? No está activa en movimiento. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos, cuando no hay pensamientos, todavía está la idea de que yo, César, no está pensando o no estoy pensando. ¿Me sigues? sí, Pero está el pensamiento yo allí. ¿Ves? sí, exacto. Por eso ese pensamiento yo tiene que quedarse solo. El aparente sujeto, yo, César, el sujeto debe quedarse, ¿sí? Sin distracción, sin ningún objeto, es decir, sin ningún pensamiento. Porque sin pensamiento no hay objeto, en el sentido de que si yo no pienso que esto es un objeto, ¿dónde está el objeto? ¿Sí? ¿Me explico? Si esto es una planta, ¿no? Si yo no digo que esto es una planta, ¿dónde está la planta? ¿Mm? Porque esto no dice yo soy un objeto, yo soy una planta. ¿Mm? ¿Quién lo dice? Yo. Pero eso es otro pensamiento, el sujeto. ¿Mm? Si no hay sujeto, no hay objeto. ¿Mm? O sea, la idea sujeto-objeto son conceptos de la mente y la mente misma como dos entidades separadas. Hay como un approach que yo hace un tiempo detecté en mi propio andar, que yo no sé si tú lo encuentras válido, ¿no? Y es que eh, al principio yo solía, por ejemplo, conflictuarme mucho con la aparición de objetos internos, ¿no? Los objetos mentales o emocionales también, sobre todo los emocionales. Entonces, esa aparición continua la manejaba desde la inconformidad y la lucha interna, ¿no? Entonces intentaba subyugarlo casi que por la voluntad. Entonces me daba cuenta que era sumamente desgastante y producía muchísima tensión. Entonces, el, en algún punto me di cuenta que si en vez de combatirlo, lo utilizaba, era mucho más útil y mucho más fluido todo. Es decir, seguían apareciendo los procesos, objetos sutiles, las emociones o lo que fuera. Y sencillamente empecé como que a darme cuenta que independientemente de que el objeto me agradase o no, todos tenían como que una especie de raíz común e iban exactamente al mismo punto. Y entonces ahí me di cuenta que cada cosa que llegara, me agradase o no, era potencialmente útil. Es como que Claro, correcto. se convertía en una especie de portal. Y entonces Correcto. eso estaba ahí disponible 24 por 24. Correcto. Todo el tiempo estaba ahí disponible. Entonces, eso creo que facilitó muchas cosas, ¿no? Sí, Porque desde está la la planta, lucha no se... aquí está la planta tiene una raíz. ¿Dónde está arraigado el pensamiento yo? En la conciencia. Exacto, Entonces, lo que estabas haciendo es una forma de represión o supresión, sí. una forma de control. Eso es la mente tratando de controlar la mente. Es simplemente ese error se comete porque no tengo claro cómo funciona realmente la indagación. Si la indagación también se convierte, porque es simplemente una especie de curiosidad, inclusive inocente, ¿ok? Si se quiere. Surgió el pensamiento, no se controla, surgió. Simplemente, ¿de dónde surgió? ¿A quién le surgió?
¿verdad? O en dónde surge, en dónde existe, ¿m? En dónde aparece. Sí, para mí era como un ¿de dónde te agarras tú? ¿De dónde sales tú? Simplemente es atención, es decir, no es, es llevar la atención de la mente a su fuente, de los pensamientos a su lugar de origen. Que obviamente soy yo. Yo creo ser el ego, por eso es que pareciera que hay alguien que hace la indagación. Pero la indagación es lo que te hace dar cuenta que no hay nadie que indague. Porque la indagación disuelve la idea de ser el indagador. El buscador, que aparentemente es el ego, comienza la búsqueda, pero no encuentra a su fuente, se disuelve, ¿sí? Desaparece en la fuente, desaparece en aquello que está buscando, no lo encuentra. A veces la indagación, para referirse a la indagación, se utiliza la pregunta ¿quién soy yo? Pero no es una pregunta como tal. La pregunta sugiere llevar la atención a la fuente del pensamiento. Entonces, algunos maestros, como Ramana, para explicar esto de que no hay ego que realiza el ser, sino el ego se disuelve en el ser. Él decía que no había respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Decía que la pregunta ¿quién soy yo? Disolvía todos los pensamientos, es un pensamiento que disolvía los demás pensamientos. Y luego, el que pregunta, sí, la pregunta disolvía a los pensamientos, a la pregunta y al que pregunta. Por lo tanto, no había respuesta a la pregunta. Si la atención va a la fuente, los pensamientos van al sujeto, el sujeto se va a la fuente. ¿Mm? Entonces, ¿quién queda allí para decir que es el conocedor del otro, ¿sí? El conocedor del ser? Se llama autoconocimiento. Si desaparece el ego, la conciencia se revela. ¿A quién? No puede revelarse a nadie más sino a sí misma. Se revela a sí misma. Por sí misma. Porque es autoevidente, no hay alguien que haga que se revele, si se revela a sí misma, por sí misma, como lo que uno es, como yo o yo soy. Ahora, no hay que preocuparse por las tendencias, cómo hago ahí, se puede acelerar el proceso, no te preocupes, que la vida misma se va a encargar de eso. El cuerpo se va a ver involucrado en la situación absolutamente necesaria, perfecta, para lo que esté guardado ahí, surge. Porque por muy iluminado que estés, o creas que estés, y te muevas de aquí para allá, o especialmente en compañía de aquellos que tienes más apego, generalmente la familia o la pareja, ¿verdad? O jefes, esa gente que consideras muy... La familia es un catalizador extraordinario. Y como tú Ahí, dices, se les ahí agradece te la das cuenta esposa, se les agradece al jefe, al esposo, al hijo, al hermano, a quien sea, ¿ok? Que hace que eso... claro. hasta que ya eso no surge. O sea, no quiere decir que no se reacciona, ¿ok? Pero la reacción es completamente diferente. ¿Sí? Ya no es personal, porque la idea de ser la persona que reacciona ante el hecho, de toda esa carga emocional desaparece, tanto la positiva como la negativa. Se dice que hay algunos sabios que recomiendan, si quieres saber qué iluminado está, pásate una temporada con tu familia. Sí, sí, lo escuché eso también una vez.
También, por eso también se dice que habría que evitar la pérdida de conciencia del cuerpo, ese trance, ¿ok? Es real, ¿ok? Pero no destruye la mente. Si la dejan en estado latente o potencial, lo que llaman nirvical pasa mal. Bueno, mi siguiente pregunta era sobre eso, justamente que estás trayendo a colación. Era justamente eso, el tema de del samadhi. Porque en ese estado no tienes conciencia de nada y no hay nada que, que despierte al ego, ¿sí? Que lo mueva, que lo agite. Tiene que haber algo fuera, el ego está ahí, esa tendencia está ahí dormidita, o esa idea, una imagen que tenga de mí mismo, ¿verdad? Es decir, una creencia, un concepto. Entonces viene alguien, si yo creo que soy iluminado, y viene alguien y me dice, no, tú no estás iluminado nada. Y aparece el, salta, se despierta el ego. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si yo experimenté el samadhi y mi maestro me dijo que estaba listo y ya, bla, bla. Tuve 12 años estabilizándome en mi estado natural y bla, bla, bla. Había un grupo de Papa G aquí en Venezuela, en Caracas, creo. Alguien de Caracas se lo trajo una vez o varias veces, no recuerdo. ¿Conoces Papa G? De otro. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, por ahí en algún punto estuve viendo los videos ¿cómo es que se llama ella? Ella fue pareja, esposa de él. Eh, Amado, como que se llama ella, o algo así. ¿Cómo? Rada Ma o algo así, ¿no? Creo que alemana. Sí. Sí, no sé si era de Bélgica o es de Bélgica ella, pero creo que De ahorita vive en Portugal. Europa del Este, sí, algo así. Sí, ella creo que estuvo con él en Venezuela, Sí. pero no sé en qué parte de Venezuela estuvieron. Creo que en Creo que Caracas vivieron un tiempo incluso. hay unas fotos de ellos y pareciera que la zona fuera por ahí como por Chulavista. Esa zona que ves de... Yo tengo un amigo, digo porque tengo un amigo que tiene una casa en Chulavista y desde el jardín se veía la Carlota, pues se veía esa parte de Ok, abajo, el Choao, todo eso ahí. ok. Ellos tuvieron un hijo, papá allí y ella tuvieron un hijo, hasta donde yo sé. Mucha gente se fue, lo dejó, lo abandonó por eso, porque dijeron, "Uy, ¿cómo es posible que-". A mí me pasó igual, después que tuve mi pareja, después que dejé la vida monástica, ¿sabes? Ella, Pe- ella pensó que yo había dejado a mi pareja, mi esposa en ese entonces, para llevar una vida monástica. Y después que ya no pude llevarla por las circunstancias que se presentaron, que tuve que irme, tuve mi pareja, igual, uff, mucha gente se fue. Creencias, creencias, creencias y más creencias. Sí, José Papaji Ganga, mira, gracias. Ganga, mira. Sí. Por aquí está, sí.
pregunta por aquí. Entonces, ¿dónde? En Caracas. Yo estoy en lechería, En en, Puerto, sí, Puerto La Cruz. Sí. Puerto La Cruz, sí, Pero ¿eres de dónde? de Caracas. De Caracas, sí, por el acento. Sí, sí. No tienes acento oriental. No, Yo sí, cuando es justo y necesario, se me sale el margariteño, pero ¿qué? ¿Algo más? bueno, yo creo que estuvo completo lo que me dices, me aclaró la duda. Tenía otra inquietud igual, pero bueno, hay otra persona ahí que está esperando Espérate, turno, entonces, porque Lilian no se va sino hasta última hora. sí, entonces, pero en parte igual lo adelantaste ya, porque era sobre el tema del Samadhi, ¿no? Hay algo allí que, primero, bueno, eso viene porque durante un tiempo largo estuve muy enfrascado en el tema de propiciar los samadhis durante la meditación. Entonces se volvió como una especie de vicio. Mm, Entonces es como que, bueno, y si pasaba de pronto una semana, entonces, y no llegaba, entonces me empezaba a desesperar un poco, ¿no? Entonces, eso, eso estuve dándole fuerte, pero también era producto de que leía mucho a alguien que le ponía un acento muy marcado al tema del Samadhi y parecía desde esa óptica como que el Samadhi era absolutamente necesario. O sea, que desde allí era condición casi prerequisito. Entonces, es una condición sine qua non para que haya autoconocimiento. sí, Es decir, es samadhi es un estado de quietud mental, completa y absoluta y plena. ¿Mm? Pero es un estado mental. claro, Hay un estado de no diferenciación donde todavía hay alguien que no se siente diferente a. Cuando el ego desaparece, la idea de diferenciación y no diferenciación desaparece. ¿Mm? En el estado natural, las díadas y las tríadas desaparecen. Inclusive la díada de conciencia y manifestación, testigo y atestiguado, realidad e ilusión. ¿Mm? ¿Me sigues? Porque es el sí, estado donde los conceptos simplemente no surgen. ¿Mm? Más allá de liberación y esclavitud, ignorancia y sabiduría. Porque si hablamos de dos diferenciación, todavía tenemos dos que no son diferentes. ¿Me sigues? claro, Así, de nuevo, en un estado mental que la gente dice, ay, soy uno con todo, todo es uno conmigo, soy... Mm, pero estoy yo, todo, uno con todo, todos para uno y uno para todos. Está el ego todavía. Es el ego.
Perro caliente venezolano, uno con todo. Entonces, fíjate algo para ver si esquemáticamente lo puedo mirar así. Por un lado está el Samadhi, que siempre luce tentador, incluso hoy día, porque hay como instantes de una plenitud muy extraña que ocurre allí. Sin embargo, hay otro, que no quiero ni etiquetarlo, no sé cómo se llama, pero ese ocurre a lo largo del día y puede estar ocurriendo cualquier cosa y sencillamente es como un relajarse del personaje. No hay personaje, sino que sencillamente están ocurriendo las cosas. Si debo elegir entre uno y otro, preferible quedarme con el que va ocurriendo a lo largo del día. Entiendo, ¿no? Es que hay tres tipos, ¿ok? O- Se hace énfasis en tres principalmente. Uno, que se consigue a través del esfuerzo, es sostenido por medio del esfuerzo, ¿ok? Le llaman salvikalpa, salvikalpa samadhi. Pero el salvikalpa, durante el salvikalpa, el esfuerzo desaparece. Y entonces se llama nirvikalpa, no hay esfuerzo. En ambos casos es temporal. El ego surge de nuevo. Sí. Cuando el ego no surge de nuevo y es permanente, se llama saha samadhi. El estado de no diferenciación es permanente y sin esfuerzo. Pero mientras ese no llega, Y ahí es donde vamos. Sí. Ahora, en el nirvikalpa generalmente hay pérdida de conciencia de cuerpo, ¿ok? Y los ojos están cerrados. Entonces es preferible mantenerlos abiertos, ¿ok? Donde no hay identificación con el cuerpo, pero existe la posibilidad que algo suceda afuera y me saque del estado de no diferenciación, ¿ok? Porque la mente otra vez se va para afuera reaccionando a un fenómeno, ¿sí? Identificado como fulano de tal, reaccionando ante si el sujeto surge, despierta y reacciona ante algo, ante un objeto, ¿sí? O reacciona ante la imagen que tiene de sí mismo. Puedes estar en Samadhi y te dice alguien, que Samadhi es mi instrumento, estás tú, y automáticamente salgo a defender mi identificación como el que está en el Samadhi. sí. Sí, toda la estructura además que se va creando alrededor del que se cree o se ve muy avanzado porque tiene Samadhi, ¿no? De la espiritualidad, Sí, del ego espiritual, que puede inclusive estar basado en conocimiento directo, un atisbo, ¿ok? Ciertos momentos de claridad que son verdaderos, o sea, hay un conocimiento verdadero de sí mismo, ¿ok? Como conciencia. Pero si me queda algo, por eso nadie puede cantar victoria, porque nadie sabe qué es lo que queda todavía por ahí guardadito en el subconsciente. sí, parece como un repositorio infinito. A veces uno dice, no, esto es infinito, no Ni, se termina nunca. ni siquiera es personal, es colectivo. Está la identificación con el sufrimiento ajeno, ¿sí? Esos que andan llorando todo el tiempo por lo que le pasa a los otros, pobrecito esto, pobrecito aquello, me da cosa el uno, me da cosa el otro, pobrecito yo, ¿sí? Identificación con... Y al final ni siquiera hacen nada al respecto, o simplemente no pueden hacer algo porque no tienen los medios, ¿verdad?
para detener la guerra en Ucrania, para acabar el hambre en Biafra o para solucionar la economía, no sé, en Haití o lo que sea. Digamos, no hacen nada sino sufrir. Se utilizan al colectivo para identificarse con él y continuar dándole vida Sí. a una forma de el ego político, el ego económico, el ego, el ego de la mente. Puede tomar cualquier forma, cualquier. Identificación que simplemente surge. Mente, ego, persona, individuo, identificación que simplemente surge. De nuevo, surgió, perfecto, déjalo que surja. Simplemente no corres detrás de él. Déjalo que surja, déjalo que diga lo que, si él- que comience su discurso, ¿verdad? E indaga de dónde surgió. O ve, mejor dicho, de dónde surgió. Cuando ya hay atisbos, entonces ya no se busca la fuente, sino que ya uno sabe que uno es el sí mismo, ¿ok? Y la atención se regresa hacia uno mismo, eso es todo. No hacia algo llamado fuente, sino hacia uno mismo. ¿Sí? Porque el verdadero sujeto, por llamarlo de alguna manera, es la conciencia. No el verdadero, el único. El otro sujeto, al ser falso, entonces realmente no existe. Y luego empieza a suceder solo, es automático. Si aparece el pensamiento, ¡truc! Aparece tú, ¡truc! Sí, no, no surge ni siquiera la voluntad. ¿Sí? Ya no es de manera consciente o deliberada, es de manera inconsciente. Se Y, dañó, se y ya, dañó el mecanismo. sí, y hay un momento que es permanente, o sea, se queda en uno mismo permanentemente, sin esfuerzo. Entonces ahí, bueno, puede aparecer de vez en cuando una cosita. Sí, no, nada. Sí. La atención se queda fija acá, recuerdos, vidas pasadas, pues puede pasar cualquier cosa. Ya no es causa de ignorancia. En esa madre todavía hay una especie de interpretación mental, ¿sí? Está el conocimiento de no diferenciación. Y está el ego en una forma sutil como el conocedor de la no diferenciación. En el estado natural no hay conocedor, ni hay conocido. ¿Por qué?
Somos de la misma cosa. Si la conciencia y la manifestación son uno. ¿No? Entonces, inclusive la idea de que uno es el testigo del otro desaparece. La idea de atestiguar, ¿sí? De testigo también desaparece. La idea de conciencia también desaparece. Y de ahí no se sabe absolutamente nada. Solo que se es. Solo se es consciente, yo soy. Solo es consciente de ser. ¿Algo más? No, muchas gracias, César. Que se está acercando la hora del fin. A la orden, mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Chao. Pero si has participado antes, ¿verdad? Me había conectado, pero no había Ya participado. ok, correcto. Sí, Bienvenido cuando guste. bueno.